Muy buenas tardes, abogados, asistente a este diplomado de Ciencias Penales y Criminología. Gracias a la organización del Colegio de Abogados, de la Fundación Gestión Nexus y sobre todo a la universidad quien ha apoyado este evento, que es el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Sociales de Argentina, de la Universidad Nacional de San Luis. Con ustedes tenemos hoy día nuestro primer participante, expositor. Primero vamos a tener las palabras de bienvenida del doctor Ricardo Prado Jaramillo, que es el presidente de la Comisión Académica del Colegio de Abogados del Guayas. Buenas tardes, colegas, muy buenas tardes. Desde aquí, del sede del Colegio de Abogados del Guayas, le damos la cordial bienvenida. Buenas noches, buenas tardes a los 34 colegas participantes de este evento. Esta tarde, noche, vamos a iniciar una conferencia, un ciclo de conferencias programado en materia penal, ¿no? Materia dogmática penal, procesal penal y los aspectos generales del derecho penal como ciencia como tal. Esta noche tenemos como invitado a nuestro expositor, quien es un gran amigo de esta casa, de este gremio, y que gentilmente va a aportar sus conocimientos a cada uno de ustedes de acuerdo a su profesionalismo y a la praxis que a diario la practica en el rol que desempeña como funcionario público. En este caso tenemos la visita de... Vamos a primero a pasar las palabras del profesor Dr. Daniel Gorra, maestro de la Universidad de San Luis, Argentina. Vamos a pasar un video. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Gorra, soy docente investigador del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de San Luis. Y en esta oportunidad nuevamente he sido convocado por la Fundación Gentium Lexus para formar parte de este diplomado internacional. Quiero aprovechar para agradecer al Colegio de Abogados, al presidente del colegio, Fabián Yáñez, también al director académico, Ricardo Prado, y a la directora de la Fundación, Liber Flores García, por esta organización y por haber apoyado esta actividad académica, y darle la bienvenida a todos los asistentes. Espero que en estas semanas podamos profundizar los estudios de esta rama del derecho, como el que tanto nos gusta, que es el derecho penal y la criminología, como todas aquellas áreas auxiliares al derecho penal. Así que bueno, esperando poder compartir con ustedes pronto, quiero agradecerles su presencia, así que muchas gracias. Continuando, presentación del exponente doctor Franklin Salto a cargo del doctor Ricardo Prado. Gracias. Bueno, buena lectura rápidamente a la nuestro invitado de esta noche, el abogado Franklin Saltos Aún. Es graduado de abogado en los juzgados y tribunales de la República del Ecuador por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte en el año 98. Tiene un posgrado especialista en ciencias penales y criminológicas en el Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales, doctor Jorge Zavala Belcriso, en el año 2002. Es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas del Instituto Superior de Criminología y Ciencias Penales en el año 2004.
tiene una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Rioja en el año 2020-2022. Tiene un masterado en Derecho Constitucional por parte de la Universidad de Ecotec y actualmente cursa en calidad de candidato a obtener el título de doctor en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, que a la actualidad la sigue cursando. Entre otros aspectos, en la actualidad ejerce el cargo de fiscal de la Unidad Especializada de Patrimonio Ciudadano de la provincia del Guayas y el día de hoy se encuentra presente acompañándonos a esta cita académica. En otro aspecto, le damos la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, que estará presente y nos acompañará hasta el término de la charla. La colega les va a indicar cuáles son las reglas a seguir en este diplomado para que conozcan y por favor las cumplan al pie de la letra. Adelante, doctor Santos. Antes de eso les voy a dar las indicaciones. Sí. Las indicaciones de todos los participantes, por favor, los audios apagados. Las preguntas van a ser en el chat. Al final de la conferencia, de todo el diplomado, ustedes van a poder hacer un ensayo, un tema de 5 páginas de alguno de los expositores que le ha gustado el tema, y luego lo harán enviar al Colegio de Abogados. Hoy tenemos con ustedes al doctor Franklin Salterhouse con el tema Fundamentos y Fines del Derecho Procesal Penal en el Ecuador. Bienvenido, doctor. Mucho gusto. Muy buenas noches, distinguido auditorio, a todos los colegas abogados que se han registrado en este diplomado internacional que acertadamente el Colegio de Abogados del Guayas, en su planificación académica, a través de su presidente, el doctor Fabián Llanes, y a través del presidente de la Comisión Académica, el doctor Ricardo Prado, están sacando adelante. Gracias a la Universidad Nacional de San Luis de Argentina por avalizar este diplomado internacional. Mi agradecimiento sempiterno al Colegio de Abogados del Guayas, a la Universidad Nacional de San Luis y a cada uno de ustedes por darme la oportunidad de expresarme mediante esta conferencia en la que he sido invitado a formar parte de este diplomado internacional con un tema muy importante que es el derecho procesal penal, sus antecedentes y la importancia que ha tenido en nuestro país las distintas etapas y las clases de derechos procesales que se han implementado a través del tiempo. En esta conferencia quisiera interrelacionar intercambiar ideas con cada uno de ustedes, prestigiosos abogadas y abogados, profesionales del derecho, que dentro de su experiencia como abogados de libre ejercicio, como funcionarios públicos, algunos, tenemos que experimentar día a día en el ejercicio profesional desde distintos ámbitos, desde el libre ejercicio, en calidad de funcionarios públicos como defensores públicos, otros que hemos tenido la oportunidad de también ejercer la función, como lo hago actualmente, de agente fiscal del Guayas, que lo vengo ejerciendo hace 12 años, desde enero del año 2010.
y otros también que tienen la posibilidad de ejercer nuestra digna profesión en calidad de jueces. Por lo tanto, cumpliendo con el objetivo de esta conferencia, de esta charla, de establecer los fundamentos y fines del derecho procesal penal en Ecuador, iniciamos esta conferencia revisando el antecedente en nuestro país como manera introductoria de lo que ha sido la importancia del derecho procesal penal en el Ecuador. Vamos a compartir las diapositivas que se encuentran colgadas en la parte técnica del ingeniero, por favor, para poder continuar. Como ya lo he referido, en el Ecuador se han experimentado varios sistemas procesales penales. Antes de la vigencia del Código de Procedimiento Penal del año 2000, en el Ecuador regía un sistema procesal penal inquisitivo. Tengo 47 años de edad, tengo 24 años de graduado de abogado y desde muy joven, desde cuando cursaba los primeros años universitarios, el primer año de universidad, tuve la oportunidad de ejercer las prácticas judiciales, las prácticas jurídicas en varios estudios jurídicos y en algunas oficinas del sector público. Y en ese momento tuve la oportunidad de vivir y de ejercer dentro de un sistema penal inquisitivo en el Ecuador, en donde se concentraba todo el poder punitivo en una sola persona, que era el juez. Era la época en donde existía el Ministerio Público, en la que cada juzgado, cada despacho se encontraba asignado un fiscal que se encontraba ejerciendo su actividad dentro del juzgado, y en donde el jugador era juez y parte. Investigaba el juzgador y a la vez emitía sus resoluciones y sentencias. En mi criterio personal, en este sistema inquisitivo no existía ningún tipo de garantías para que se pueda ejercer un debido respeto al derecho de las personas de un debido proceso penal. Con el Código de Procedimiento Penal del 2000, esto se convierte y da un giro en el sistema penal bajo los postulados del sistema acusatorio oral, en donde tuvimos una persona que luchó para el desarrollo de este sistema procesal penal oral, como lo fue nuestro insigne maestro y referente, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo. Este sistema acusatorio oral tiene como fortaleza la división de las funciones de los actores que participan dentro del proceso penal, que son similares. En el sistema procesal inquisitivo participaba el juez, participaba como sujeto procesal la víctima, participaba el imputado como se conocía en el sistema procesal penal inquisitivo, ahora se lo conoce como procesado, y en la que se garantizaba con la implementación, o se garantiza con la implementación del sistema acusatorio oral, los principios de imparcialidad, independencia
igualdad y legalidad del ejercicio del poder punitivo del Estado. En la Constitución política vigente desde 1998, esta Constitución política que fue elaborada en Sangolquí, en la ciudad de Quito, fue creada, fue elaborada y puesta en vigencia desde la ciudad de Sangolquí en Quito en 1998, así como se conoce también a la Constitución vigente como la de Montecristi, que rige desde el año 2008, puso en vigencia el sistema acusatorio adversarial. Es el que se mantiene hasta los actuales momentos en la Constitución de la República del Ecuador del año 2008. Y aquí hay una diferencia entre la Constitución política del Ecuador de 1998, cuando ya hubo la nueva elaboración de la Constitución de la República del Ecuador, en la que le suprimen los ilustres asambleístas del año 2008 en Montecristi la palabra política, en la que se consagran los principios que deben aplicarse en la administración de justicia, estableciendo que la sustanciación en los procesos, en todas las materias, instancias, en las etapas y diligencias, se llevará a cabo mediante el sistema oral. La diferencia del sistema inquisitivo al sistema oral. Me gustaría que en esta conferencia ustedes vayan tomando apuntes, porque al final de la misma quisiera que de ustedes nazca la iniciativa, nazca las propuestas de mejorar nuestro sistema procesal penal oral, que tiene sus falencias. Lo vivo a diario, pero definitivamente fue un salto cuántico el haber pasado de un sistema procesal penal inquisitivo al sistema procesal penal oral, que se basa y se fundamenta en principios como los de concentración, contradicción y dispositivo, a más de los principios que se encuentran establecidos en el artículo 169 del Código de la Constitución de la República del Ecuador, de los cuales hablaremos más adelante. En agosto, específicamente el 10 de agosto del 2014, entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, conocido por sus siglas COIP, vigente desde el año 2014, teniendo como norma general del procedimiento y como base del sistema procesal penal a la oralidad, siendo este uno de los principios que rigen el derecho al debido proceso dentro de un modelo acusatorio. El proceso penal es el juicio oral mismo en el que se define todo lo actuado en la investigación, en la etapa de instrucción, en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, hasta llegar a la audiencia de juzgamiento. Si alguien tiene alguna pregunta que realizar, por favor, como ya lo han indicado, realizarlo por medio del chat para poder solventar las preguntas que estén a disposición de la audiencia. El garantismo constitucional en referencia al proceso penal. Nos preguntamos, ¿qué se entiende por derecho procesal? El derecho procesal es el conjunto de normas que regulan la competencia que tienen los juzgadores, la jurisdicción, el proceso y la acción judicial dentro de un marco jurídico para el desarrollo del procedimiento judicial
con todas las garantías. El COIP, dentro de los artículos referentes, tienen sus acápites que nos establece qué es la jurisdicción, qué es la competencia y el ámbito de desarrollo en la que se ejercen las jurisdicciones y las competencias para los procesales, principalmente para los administradores de justicia, como son los jueces, a través de sus reglas. El Estado constitucional es en donde el derecho se rige por principios. Distingue los principios de las reglas. ¿Qué es un principio y qué es una regla? Podemos decir que las reglas proporcionan el criterio de nuestras acciones. Nos dice cómo debemos o cómo podemos actuar en determinadas situaciones específicas, según lo previsto en las reglas que nos rigen. Mientras que los principios proporcionan los conceptos, proporcionan los criterios para poder tomar una posición concreta, apareciendo como indeterminados, porque carecen del supuesto del hecho y solo son casos concretos que pueden entenderse por su significado. Para poder tener un criterio general de lo que es el derecho procesal en Ecuador, debemos partir de la premisa del artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en la que establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Es allí donde surge y nace la base desde esta premisa constitucional macro, los conceptos del derecho procesal penal. En esta noción del Estado garantista que surge desde la Constitución de la República del Ecuador y se asienta en los derechos fundamentales naturales de cada ser humano, el control constitucional permitirá la objetividad plena del Estado constitucional de derechos y la efectiva vigencia del principio de la supremacía constitucional, así como los contenidos básicos de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Este nuevo modelo de constitución que rige en el país es justamente para garantizar efectivamente los derechos de las personas mediante un sistema de garantías jurídicas eficaz y moderno. ¿Qué queremos decir con esto, estimados colegas? Que cualquier sistema procesal penal en cualquier país del mundo se debe basar específicamente en el respeto, en el cumplimiento de las garantías y derechos fundamentales de cada persona que habitan en un Estado. El respeto a los derechos humanos principalmente. Del nuevo modelo constitucional podemos establecer que este surge a partir del 2008, en la que participa de los elementos del modelo constitucional postpositivista. ¿Y qué quiere decir este modelo constitucional postpositivista? Los asambleístas, en el año 2008, con la corriente y tendencia ideológica política que se encontraba en vigencia en ese momento, dieron relevancia al estudio
y al análisis de las acciones y al comportamiento de cada individuo en la vida social dentro del Estado. Ese es el fondo, ese es el sentido postpositivista en la que se basa en cada uno de los derechos de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, que implementaron en la Constitución de Montecristi en el año 2008. Teniendo los siguientes elementos dentro de este modelo de constitución postpositivista, la adopción de un modelo de democracia participativa en reemplazo de la antigua democracia representativa, es decir, dándole preponderancia a la participación del individuo dentro de un Estado. La constitucionalización de las modernas tendencias del derecho internacional de los derechos humanos. Aquí se ratifica lo que les manifestaba, lo vital que es el respeto de los derechos humanos, de los derechos fundamentales de cada individuo, plasmados en una constitución que rigen para la creación de nuevas leyes. El fortalecimiento del rol de los jueces y la función judicial dentro de la arquitectura constitucional. Y por último, la ampliación radical del sistema de garantías establecidos en la Constitución. El sistema procesal ecuatoriano, como lo hemos podido determinar y lo hemos podido palpar, cada sentencia emitida por un administrador de justicia, en los considerandos y en la parte considerativa, en la parte de los considerandos, siempre los jueces se basan dentro del sistema procesal ecuatoriano se debe regir por los principios que establece el artículo 79 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es, el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y que estas normas procesales se consagrarán en base a los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. Garantías del debido proceso que en la Constitución se encuentran establecidos en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. Establece también la disposición constitucional que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Más allá de que ustedes conocen y han estudiado los conceptos de estos principios, hagamos un repaso en lo que significa y en lo que es el principio de
leer sobre la historia de Torquemada, un sacerdote que vivió en la época de la Inquisición, y de allí el origen también de este sistema inquisitivo, en donde este sacerdote se encargaba de ejecutar y torturar a las personas que se encontraban en medio de un proceso en la que la iglesia a la que él representaba era la máxima autoridad. El proceso es esencialmente escrito y no contradictorio, es decir, se llenan de manera abultada de expedientes, de hojas, como ya lo hemos tenido en el Ecuador como experiencia, y consecuentemente se convierte en un sistema lento y que guarda un secreto y ocultamiento de lo que se pueda presentar dentro del proceso penal, cuando debe existir el principio de publicidad y libre acceso a estos procesos o estos expedientes. Tiene como prueba fundamental la confesión del acusado, y aquella se busca hasta con la Inquisición. Como busca la verdad material, prima la prueba de oficio y opera el sistema legal de valoración probatoria para llegar a la convicción del juez. Es decir, en el sistema inquisitivo se concentra todo el poder en una sola persona, en este caso al administrador de justicia, como es el juez. En este sistema pierde vigencia con la Revolución Francesa, cuando se proclaman las garantías procesales para el acusado. Acuérdense que con la Revolución Francesa se da los primeros pasos para lo que se conoce a nivel mundial la Declaración de los Derechos Humanos. Un segundo sistema o clase de derechos del sistema procesal penal que ha estado y que se encuentra vigente en el Ecuador es el sistema procesal acusatorio. Este tiene su génesis y su origen en Grecia y se desarrolló en Roma. Radica en la potestad que tiene el ofendido para acusar, es decir, sin acusación no hay juicio. Y es uno de los postulados del sistema procesal penal oral, que cuando Fiscalía General del Estado no tiene elementos de convicción para sustentar un proceso penal a la etapa de juicio, presenta su dictamen abstentivo, por lo tanto, no hay juicio. El ejercicio de la acusación penal, en la medida que el delito afecta no solamente a la víctima directa, sino a toda la sociedad, se traslada a la Fiscalía, a diferencia del sistema procesal penal inquisitivo, que se concentraba en una sola persona. El poder punitivo del Estado en el sistema procesal penal acusatorio, conforme lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 411 del Código Orgánico Integral Penal y artículo 282 del Código Orgánico de la Función Judicial, esta función, esta titularidad de la acción penal pública le corresponde a la Fiscalía General del Estado, reservándose la acusación particular para un limitado número de delitos, cuya afección colectiva es menor. Curiosamente, estos delitos se han reducido en nuestro catálogo penal cuando la tendencia debería ser inversa. El proceso, pese a ser oral, es también solemne, controvertido y comúnmente público. El juez se convierte en un árbitro independiente, busca la verdad formal o procesal
y está vedado de actuar prueba de oficio porque la actividad probatoria es exclusiva de las partes por el principio dispositivo que rige. Este sistema acusatorio carece de reglas de valoración de pruebas y propende su valoración crítica, lógica y razonada. Y en lo personal, lo que se vive actualmente, mi criterio en la práctica en la que ejerzo las funciones de agente fiscal, el acusatorio formal o mixto. Este surgió en Francia, mantiene la acusación oficial a través del Ministerio Fiscal como órgano independiente y desarrolla los principios de publicidad y contradicción, investigación reservada en la fase de investigación previa o indagación previa. Es escrito y no contradictorio. El Estado, por intermedio del fiscal, mantiene el poder de acusar, pero el de juzgar radica en el órgano jurisdiccional, es decir, radica en el juez. Es decir, existe la separación de las funciones de investigar y acusar con la de juzgar, la que ejerce la Fiscalía General del Estado y la que ejerce la función judicial a través del poder jurisdiccional que la ejercen los jueces. Los sistemas mixtos conservan normas de prueba preestablecidas y facultades para mejor proveer para los jueces y la libre apreciación probatoria. El debido proceso, la oralidad dentro del proceso penal. Para el jurista Milton Modesto Ávila Campoverde, quien es actualmente conjuez de la Corte Nacional de Justicia, en uno de sus ensayos de la Corte Nacional de Justicia publicada en el mes de febrero del año 2022, se ha establecido que el sistema penal oral acusatorio, el Estado ejerce su pretensión punitiva a través de la Fiscalía, conforme lo establece el artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. Y el órgano jurisdiccional independiente es llamado a garantizar los derechos de las partes. Surge así el derecho al debido proceso, como un conjunto de garantías mínimas en el proceso tendientes a asegurar un resultado justo que permite a los sujetos procesales ser oídos y hacer valer sus pretensiones ante un juez competente, independiente, imparcial y predeterminado. Por la fluidez en la comunicación y porque la inmediación y concentración adquiere mayor dimensión, la oral es el instrumento imprescindible del sistema acusatorio, que permite frenar la arbitrariedad y el abuso del poder en el sistema inquisitivo en estados absolutistas. El sistema procesal penal oral propugna la exposición directa y verbal de los argumentos de las partes sobre los acontecimientos en las diferentes fases del proceso y garantiza el ejercicio de los derechos de defensa y tutela judicial efectiva. Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, como lo han manifestado varios juristas en materia constitucional, existe la triada constitucional. Recuérdense bien, la triada o la trilogía constitucional en la que se debe, dentro de un sistema procesal penal, respetar y cautelar que se cumplan taxativamente y se respete las garantías de los derechos a una tutela judicial efectiva, conforme lo establece el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador
primera triada. La segunda triada, las garantías y respetos y cumplimientos al derecho al debido proceso. Artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, y acceder a toda persona dentro del Estado ecuatoriano, dentro de la tercera triada constitucional, a una seguridad jurídica eficaz y eficiente, conforme lo establece el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador. Dentro de los principios al cual nos hemos referido, tenemos al principio de igualdad, al principio de contradicción, al principio de inmediación, al principio de publicidad, al principio de concentración y la identificación del juez. Todos estos principios que establece y que nos permite acceder al sistema procesal oral. El principio de igualdad, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la base del mismo trato de los ciudadanos ante la ley en iguales condiciones y sin discriminación. Establece la igualdad ante los tribunales y el derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial. La igualdad de armas, como se conoce en el derecho procesal penal ecuatoriano, al estar estrechamente vinculado con la contradicción, garantiza la recta administración de justicia porque permite a las partes ejercer el derecho a ser escuchados, solicitar pruebas, defenderse, intervenir en la práctica de pruebas y presentar alegatos. Esto lo podemos encontrar dentro de una audiencia de juzgamiento en los artículos o a partir del artículo 614, de cuando los sujetos procesales, en este caso, Fiscalía General del Estado, el representante de la Fiscalía, y la defensa técnica, ejercida a través de la Defensoría Pública o el defensor privado, presentan los alegatos de apertura, conforme lo establece el artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal. Posteriormente, al ser escuchados, tanto los alegatos de apertura por parte de Fiscalía y por parte de la defensa técnica, se apertura la etapa probatoria, donde los sujetos procesales tienen la oportunidad de ejercer cada una de las pruebas que fueron debida y legalmente anunciadas en la etapa o en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio al final de la etapa de instrucción fiscal, o lo que en el sistema inquisitivo se le llamaba la etapa intermedia. Asimismo, dentro del sistema procesal oral tenemos como un principio importante es que va concatenado al principio de igualdad procesal el principio de contradicción. El proceso oral permite la bilateralidad e igualdad en el debate, de tal forma que en la evacuación de la prueba se pueda confrontar y desvirtuar, lo cual permite al juez percibir los hechos mencionados con mayor objetividad y resolver con base de las pruebas plenas, actuadas y contradichas en la audiencia oral. Materializa el derecho de que nadie puede ser condenado sin la posibilidad de ser oído y vencido en el juicio. De igual manera, tenemos el principio de inmediación. La inmediación dentro del sistema procesal oral es parte esencial de la oralidad, tanto que podemos afirmar que no se trata de principios distintos y autónomos, sino dos aspectos de una misma realidad. El juez de la sentencia es quien ha llegado a la certeza
respecto a cuál de las partes dará la razón, después de haber visto y oído la prueba actuada y contradicha en el juicio. A través de este principio, que es el de inmediación, el juez entra en contacto directo con las partes y la prueba, porque la recibe y valora directamente, escucha los alegatos y sobre esa base resuelve y sentencia, lo cual transparenta el proceso y permite un mayor efectivo resultado. El principio de publicidad implica no solamente el acceso de las partes procesales y de terceros a la audiencia, sino que constituye un medio de legitimación en la sociedad civil de la actividad jurisdiccional. Posibilita observar el comportamiento del juez, de los sujetos procesales, de testigos y otros medios de prueba, lo cual da confianza en la actividad del juez porque permite fiscalizar sus actuaciones en las audiencias públicas. Aquí podemos establecer que este principio de publicidad se practica mucho en el derecho anglosajón. No ha existido ningún juicio en los países anglosajones en que no haya sido publicitado cada una de las etapas del proceso que se está ventilando a la ciudadanía. Y como prueba podemos tener el juicio que actualmente se le sigue al actor, el de Piratas del Caribe. Jack Sparrow, se me fue el... Johnny Depp, disculpe. Johnny Depp, acusado de maltrato por su esposa, la otra actriz también, esta actuó en... Amber Heard, Aquaman. Y cómo desde el inicio, cada una de las personas que estuvimos o pudimos observar parte de este juicio y los alegatos que la defensora de Johnny puso entre las cuerdas a desvirtuar todo el argumento, la argumentación de que se basaba la acusación en contra del actor, por lo cual hay que estar pendiente de la sentencia. Ya se vio ayer que Johnny Depp estaba en Europa tocando en una banda, tranquilo, sin que le preocupe el resultado de su juicio. Respecto al principio de concentración, podemos establecer, estimados colegas, que en el sistema procesal oral en el Ecuador, la oralidad facilita la concentración de más actos procesales en el menor número de diligencias y etapas procesales, solucionando cuestiones incidentales que entorpecen su desenvolvimiento. En el acto único de la audiencia puede decidirse todas las cuestiones incidentales y se debería hasta permitir impugnar la decisión judicial, lo cual reduce tiempo y costos, materializando a la vez el principio de celeridad y economía procesal. Y finalmente, la identificación del juez. En el juicio oral permite a las partes y sociedad civil conocer al juzgador como el director del debate y dueño del fallo. Su identificación física y visualización de actuaciones en las salas de audiencias legitima la justicia porque permite juzgar si el fallo es motivado o contiene incongruencias con lo actuado, lo cual a la vez facilita ejercer la impugnación. En un Estado constitucional de derecho, el juez actúa en representación del Estado, pero es soberano y autónomo en su resolución. Finalidad del proceso penal. Existen muchos juristas con variados criterios que se tejen respecto a este tema. Pero lo que estamos seguros es que la principal herramienta de la lucha contra el desorden social que impera dentro de nuestra sociedad viene a constituirse en el único medio para sancionar a quienes atentan contra los bienes jurídicos,
determinados en nuestro ordenamiento jurídico sin menoscabar el debido proceso a lo que tienen el derecho los ciudadanos inmersos en un proceso penal. Es decir, dentro del proceso penal, el fin es buscar el cumplimiento o el ejercicio jurisdiccional por parte del juez en emitir una resolución o sentencia motivada, basándose en pruebas que dentro de un proceso los sujetos procesales intervinientes hayan podido determinar para poder establecer defensa de bienes jurídicos protegidos por la Constitución, que se respete el debido proceso y las garantías y derechos fundamentales, principalmente como los derechos humanos y los derechos que le asisten tanto a la víctima como al procesado. A la víctima, el derecho a una reparación integral justa. Al procesado, que se le respete desde el inicio del proceso penal hasta la obtención de una sentencia debidamente ejecutoriada, que se le respete su principio de inocencia consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Suena un poco utópico, pero es el fin que persigue el proceso penal en cualquier sistema del mundo. ¿Qué finalidad tiene el derecho procesal penal? Establecer los derechos y garantías de los justiciables, limitar el poder público, orientar la actividad de quienes participan en el proceso, incidir en la realización del proceso, que el proceso sea justo. De igual manera, podemos establecer como finalidad del proceso penal que los encargados de elaborar y aprobar los códigos procesales tienen que decidir al momento de proyectarlo cuál es la finalidad que debe prevalecer en el proceso penal, lo que implica adherirse a un sistema procesal determinado. En este caso, en el Ecuador, pasamos por un sistema procesal inquisitivo a un sistema procesal oral. El proceso penal puede tener varias finalidades. Tradicionalmente se entendió que solo buscaba sancionar el delito investigado como finalidad represiva, pero en la actualidad también persigue restaurar la lesión ocasionada por el delito, finalidad restaurativa. Estas finalidades no necesariamente se contraponen, pueden combinarse en determinadas proporciones y se persiguen en función del sistema procesal adoptado en las leyes y en las políticas estatales. Cuando se habla de finalidad restaurativa, se mencionan los casos en que, por ejemplo, se utiliza un mecanismo para reparar el daño de inmediato y poner fin al conflicto antes de formalizar la investigación. El Código Procesal Penal reconoce dicha finalidad en el principio de oportunidad, el cual faculta a la Fiscalía General del Estado a no continuar con el proceso penal cuando no exista necesidad de pena y falta de merecimiento de pena, así como en el acuerdo reparatorio, el cual permite que, cuando la víctima y el procesado se pongan de acuerdo, la Fiscalía General se abstenga de ejercer el ejercicio de la acción penal pública. Distorsión de las finalidades del proceso penal. El proceso penal no debe tener como finalidad otorgarle la razón o responder a una expectativa social malentendida, ni dirigir su actuación por los impulsos de la presión mediática. Y este es el problema que vivimos a diario. A raíz de la globalización y la vigencia de las redes sociales, han surgido desde las bases de la sociedad jueces de Twitter,
fiscales de Twitter, defensores de Twitter y de cualquier red social pública. Ejercen una presión mediática acompañado a los medios de comunicación que se permiten intrometerse dentro de una función del Estado como es la función judicial, y que dentro de esta función judicial se rigen el sistema procesal penal ecuatoriano, y en la que por presiones mediáticas se sentencian a inocentes y se abstienen de acusar a culpables. Este es el resumen de lo que no busca la finalidad de un proceso penal. El proceso penal puede tener varias finalidades. Tradicionalmente se entendió que solo buscaba sancionar el delito investigado. Cuando se habla de finalidad restaurativa, también se mencionan los casos que, por ejemplo, se utiliza un mecanismo para reparar el daño. Ya lo habíamos mencionado, la distorsión de las finalidades del proceso penal. El proceso penal, como ya lo hemos mencionado, actualmente existe en algunos espacios de nuestra sociedad una distorsión de la finalidad del proceso penal, la que se expresa en lo siguiente: la utilización del proceso penal como instrumento de presión o descrédito en conflictos de poder político, económico o personal, y la creencia casi generalizada de la población que considera que la finalidad del proceso penal es el encarcelamiento de los investigados como único propósito, y no el descubrimiento de la verdad para sentenciar con el propósito de condenar o absolver al procesado. Como conclusiones, el proceso penal debe estar diseñado de tal manera que se adscriba a un sistema procesal que resulte compatible con el bloque de constitucionalidad. Las finalidades del proceso penal, que no deben soslayar ni el sistema procesal ni el bloque de constitucionalidad, no deben ser estrictamente represivas, sino también compositivas. El legislador debe procurar que ambas, sin preeminencia, armonicen o sean concatenadas. Las finalidades no pueden ser distorsionadas, pues tienen graves consecuencias no solo para las partes del proceso, sino también para terceras personas que no han intervenido en la comisión del supuesto hecho delictivo, y también para el propio Estado. El proceso penal se fundamenta en principios procesales, contenidos en la Constitución de la República del Ecuador, en corrientes pospositivistas enmarcadas en el garantismo penal. La oralidad en el sistema acusatorio penal ecuatoriano es la mejor garantía del derecho a la defensa y de otros principios que también se reconocen para que el proceso sea en verdad el camino a la justicia. Este derecho, como importante arista del debido proceso, implica la imposibilidad de ejercitar los principios de contradicción, igualdad, inmediación, concentración y publicidad en las diferentes fases del proceso. El protagonismo judicial que la oralidad posibilita en el juzgamiento en audiencias no puede dejar de lado la prudencia y los límites de la independencia interna y externa de los juzgadores. El respeto de las normas constitucionales y legales es la única manera de preservar los derechos de las partes procesales y la seguridad jurídica como fundamento del Estado constitucional de derechos y justicia que establece el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador. El fin del derecho procesal es, pues, en síntesis, la entrega de los medios necesarios para hacer realidad la justicia. El imperio de la ley así lo exige. Permite la realización de la justicia, debiendo entenderse por tal la imposición del sistema procesal para establecer el juzgamiento de las conductas antijurídicas que conlleva aparejada cada individuo. Y como corolario, quisiera compartir con ustedes, al final de mi intervención, esta frase
que para que existan derechos deben existir garantías. Para que existan garantías deben existir garantes. Y para que existan garantes deben existir operadores de justicia imparciales y justos. Ustedes, muchísimas gracias por su atención y los dejo con el doctor, con la coordinadora del curso para las preguntas que ustedes deseen realizar. Muchas gracias, doctor, por la intervención, y a todos los participantes que desean hacer alguna pregunta, por favor levanten su manito para así poder activarles el micrófono. Mario Suárez levantó la mano. Diga, abogado Mario Suárez. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, abogados, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, pero más que todo en referencia de lo que se mencionó al inicio, que era sobre el ensayo de 5 hojas que tenemos que hacer. ¿Tiene que ser después de todo el curso o particularmente después de qué sesiones? De cada módulo que se va a dar durante este proceso, que es un mes, una semana, ustedes escogerán a cualquier maestro que les haya gustado su intervención para hacer este ensayo en 5 hojas. Pero eso es al final, y luego se mandará el correo electrónico del Colegio de Abogados. Okay. Entonces, al final de cada módulo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta referente al tema? Quisiera, por favor, solicitarles para este ensayo que ustedes se planteen preguntas y que sus respuestas sean propuestas para que sean analizadas, debatidas aquí en el seno del Colegio de Abogados del Guayas, porque de acuerdo a lo que hemos podido, en un resumen de lo que es el sistema procesal penal ecuatoriano, sus fines y su importancia de los antecedentes, desde su experiencia y su óptica, de lo que ustedes han experimentado como profesionales de derecho, como estudiantes de derecho, ¿qué sistema procesal penal es el que ustedes aspiran se aplique en Ecuador? ¿Estaban de acuerdo con el sistema procesal inquisitivo? ¿Están de acuerdo con el sistema procesal penal oral? ¿Están de acuerdo con el sistema procesal penal mixto? ¿Qué debe mejorarse en el sistema procesal penal oral actualmente? Quisiera que desde esas premisas puedan ustedes desarrollar su ensayo para que puedan ser presentados al seno del Colegio de Abogados y, ¿por qué no?, de todas sus inquietudes, todas sus propuestas, ¿por qué no poder presentarse un proyecto de reforma legal para que pueda ser canalizado a través del Colegio de Abogados del Guayas? Muchas gracias, doctor. ¿Algún participante desea hacer una pregunta al doctor referente al tema? Levante su manito para que su micrófono sea activado. Paola Cabreras. A ver, abogada Paola. Buenas noches con todos, soy estudiante de la carrera de Derecho, gracias. Quería hacer una preguntita con respecto al ensayo. ¿Se lo enviamos de pronto a algún correo o lo tenemos que tener, esperamos hasta segunda orden? Bueno, ya lo hemos referido al correo del Colegio de Abogados, donde todos se les han mandado el link. Ya, muchísimas gracias, esa era mi pregunta. ¿Algún participante más? Levante su manito. A ver, colegas, ¿alguna pregunta al doctor? Ricardo. Bueno, en todo caso, les estamos muy agradecidos. Sí, yo lo comento. Bueno, en todo, a ver, aquí hay 2 participantes que levantan la mano. A ver, ¿a quién va a hacer la pregunta? Ingeniero, por favor. A ver, doctora Gina Jacobo. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha claro? Sí, se le escucha claro, sí. Correcto.
Al doctor Santos, por favor, dentro del ámbito profesional en el cual él se desempeña a diario como agente fiscal del Guayas, le consultaría con la normativa actual, esto es el Código Orgánico Integral Penal, y con el accionar o el ejercicio como funcionario, como fiscal, en su día a día, ¿cuál para usted representa el hecho más destacable y cuál para usted representa el aspecto menos favorable para el derecho procesal penal en su accionar diario? Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. Dentro de nuestra experiencia como representantes de la Fiscalía General del Estado y como titulares de la acción penal pública, a través del sistema procesal penal oral, tenemos la oportunidad de ejercer cada una de las atribuciones que establece el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal. Por lo que es importante poder establecer que dentro de un proceso penal nosotros disponemos diligencias procesales para recabar elementos de comisión de cargos y de descargos, que una vez formulado cargos e iniciar la instrucción fiscal, llegar dentro del plazo correspondiente, ya sea en un procedimiento ordinario de 90 días o dentro de un proceso o procedimiento de flagrancia durante los 30 días de plazo que establece el artículo 592 en los numerales 1, 2, 3 y 4. Nosotros tener la oportunidad de, si tenemos elementos de convicción claros, precisos, poder llegar a una etapa de juicio con pruebas plenas para poder obtener una sentencia condenatoria con el objeto de que se repare a la víctima y que se obtenga una sentencia condenatoria sancionadora para que se castigue al que ha cometido el delito. Pero también tenemos la posibilidad dentro de nuestra profesión, al momento de la investigación, poder establecer y aplicar, quienes así lo hacemos, de acuerdo a lo que establece el artículo 5, numeral 21, el principio de objetividad en las investigaciones, no solamente basarnos en elementos de comisión de cargos para poder solamente acusar, sino también relevar y propender y acoger los elementos de descargo que las personas que se encuentran investigadas o procesadas cuando se han iniciado la etapa procesal, poder realizar dictamen o presentar el dictamen abstentivo, ejerciendo y respetando el principio de inocencia que le asiste a la persona investigada o a la persona procesada. Esto como premisa dentro del ejercicio de las funciones que ejercemos, me ha dado la oportunidad de participar en juicios y en procesos penales de connotación pública. Tuve la oportunidad, al momento en que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, a partir del mes de agosto del 2014, de obtener la primera sentencia condenatoria de tentativa de asesinato. En el caso de la Barbie del Sur, audiencia de juicio que duró cerca de 2 meses y medio, en la que se obtuvo una sentencia condenatoria para las personas que ejecutaron este delito, ya que la contraparte, o sea, las personas procesadas, alegaban, si bien es cierto, reconocían la existencia de un delito, pero ellos alegaban que había sido un delito de lesiones. Pero quienes se acuerdan de este caso execrable que ocurrió en la zona rosa, a una chica
le hicieron 562 cortes con filo de botella de vidrio en todo el cuerpo, y en la que uno de esos cortes, estando arrodillada la chica, casi en posición cúbito, una de las agresoras le entierra la botella, el pico de botella en la garganta, y casi le corta la vena yugular y le produce, o pudo haberle producido, la muerte inmediata. Situación que en las pruebas que se realizó en este juicio, en esta audiencia de juicio, se pudo obtener una sentencia condenatoria de 24 años, 4 meses, cuando el delito de asesinato, de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, establece de 22 a 26 años. Cuando tuve esta sentencia, que fue la primera sentencia aquí en Guayas, de tentativa de asesinato, me dijeron, pero si sacaste 24 años de sentencia, mejor que lo hubiese matado. No, no se trata de eso. Se trata de que la actividad que ejercemos la debemos hacer con la convicción, con los valores, con los principios de que se debe actuar en base a derecho, en base a las pruebas obtenidas de manera lícitas, y fue lo que se pudo obtener, y es una de las satisfacciones que he podido tener dentro de mi profesión. Igual otras sentencias que también en otras materias, como delitos de la administración pública, en casos de peculado, o cuando tuve la oportunidad de estar como fiscal de la unidad de FEDOTI, en delitos de crimen organizado, que son tráfico de drogas, artículo 220, a gran escala. Esta es la oportunidad y esas son las satisfacciones que he tenido como experiencia. Muchísimas gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta para los asistentes? Sí, mi estimada doctora, quisiera consultarle una pregunta al doctor, por favor. Doctor Franklin Saltos, muy buenas noches. Primero quiero agradecerle por su buena participación en este evento que nos nutre de conocimiento a los abogados del país, especialmente a los que pertenecemos aquí a la provincia de Guayas, Guayaquil. Mi estimado doctor, Cristóbal Barzola le saludo y tengo una pregunta. La Fiscalía es la que ejerce el poder punitivo del Estado. Con relación a lo que usted estaba hablando, cuando el fiscal tiene que reunir esos requisitos principales para levantar que la no reúna los requisitos de descargo, habría una violación al debido proceso, y esto se podría pedir alguna nulidad cuando el proceso termine. Esa es mi pregunta, mi estimado doctor. No, colega, Cris me dice, Barba, ¿no? Cristóbal Barzola. Perdón. Estimado Cristóbal, buenas noches, muchísimas gracias por su pregunta. Si tiene la amabilidad de volver a repetirla porque no se escuchaba, se cortaba. Muy bien, mi estimado doctor. Le decía que la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía, es la que ejerce el poder punitivo del Estado. Pero esta Fiscalía, cuando hay un proceso en contra de una persona imputada o procesada, si la Fiscalía no reúne los requisitos de cargo y descargo, en el caso de que no reúnan los requisitos de descargo, habría una violación al debido proceso y se podría pedir la nulidad de todo lo actuado. Esa es mi pregunta, mi estimado doctor. A ver, procesalmente hablando, cuando usted se encuentra en una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, hay una primera parte de esta audiencia que es el resumen de todo lo actuado dentro de la instrucción fiscal, dentro del plazo, como ya lo repetí, de 90 días o 30 días de delito flagrante. Y si es que no ha habido vinculación, 30 días más para delitos flagrantes que no debe pasar de 60 y 30 días más
en el procedimiento ordinario, que no debe pasar de 120 días. Es en este plazo que Fiscalía tiene la obligación jurídica de recabar elementos de comisión, de cargos y de descargos. En base a su pregunta, si yo no he considerado elementos de descargo dentro de un proceso, de una instrucción, usted tiene la obligación como defensa de argumentar en la primera parte de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la que se establecen los vicios, de acuerdo al artículo 604, numeral segundo, donde se establecen vicios en los requisitos de procedibilidad, si se ha respetado o no el debido proceso, prejudicialidad, si en lo investigado existe o no prejudicialidad en materia civil, de la materia investigada en materia penal. Competencia, si el juez, el que está conociendo la causa, es competente o no de la materia. Y el procedimiento que se ha realizado desde el momento, si es flagrante, de la captura de la persona procesada, el procedimiento que se ha dado dentro del plazo de instrucción. Si usted, como defensa, no argumenta dentro de estos 4 requisitos establecidos por la norma legal, no podría haber nulidad. Entonces, ya quedaría a criterio del juez, en base a lo que usted argumente, en la argumentación jurídica que usted presente en esta audiencia, lo que acoja y decida el juez respecto a esta situación que usted plantea. Gracias, mi doctor. Gracias. Una última pregunta. Sí, con mucho gusto. Las preguntas que ustedes deseen. ¿Alguna otra pregunta a los asistentes? Estimados colegas, como ya lo dijo el presidente de la Comisión Académica, soy Franklin Saltos Jaón, un amigo más de cada uno de ustedes. Ejerzo mi actividad como agente fiscal hace 12 años y estoy ubicado en el despacho de la Fiscalía Especializada Quinta de Patrimonio Ciudadano, en el 4º piso del edificio Montecristi, ubicado en José Antepara y 9 de octubre de esta ciudad de Guayaquil. Cualquier consulta, cualquier situación que ustedes necesitan o quieran de mi parte, gustosamente estaré para poderlos atender con mucho gusto. Muchísimas gracias por su atención. Agradezco al Colegio de Abogados del Guayas, a su presidente Fabián Llanes, a la Universidad de San Luis de Argentina y a mi amigo y compañero del PhD del doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al doctor Ricardo Prado, quien es el presidente de la Comisión Académica. Y felicitaciones por haber asumido este reto de este diplomado que nos facilita en su programación académica el Colegio de Abogados del Guayas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias, doctor. Aquí, muchísimas gracias a los abogados asistentes. Gracias, doctor. Mañana los esperamos con el abogado Manuel Belecucha con el tema culpabilidad y error de provisión en el COI. 6 de la tarde hasta las 8 de la noche vía Zoom, porque él se encuentra en Quito. Mañana a través de los correos electrónicos nosotros les vamos a enviar el link. Cualquier cosa, pues tenemos aquí al Colegio de Abogados o a mi teléfono que se pueden comunicar. Muy buenas noches por la participación y algún material le podemos mandar al correo electrónico. Sí. Correcto, muchas gracias. Llegará el material de esta noche. Muy buenas noches. ¿Algún comentario? Doctora, la asistencia. He hablado otra vez con el ingeniero aquí de formas. La asistencia que ya se le dice. Me quedé con la pregunta.